colegas, ¿cómo están? Soy el licenciado Yocho Barbosa. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de control térmico de recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bien, bueno, esta conferencia va a tratar sobre la etiología, la fisiopatología y las consideraciones fisiológicas que se tiene que tener en cuenta en los niños de alto riesgo para el cuidado respectivo y eficiente y preciso en los niños de riesgo en la unidad de cuidados intensivos o los niños que se tienen algún antecedente y que vamos a correr el riesgo nosotros de provocar la pérdida de calor en el niño. Bien, respecto a la termorregulación del recién nacido, tenemos que tener en cuenta de que esta termorregulación, es decir, la regulación de la temperatura propia del niño, se da en función de los cambios de temperatura. La termorregulación no es nada más que el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Cuando el hipotálamo recibe e interpreta la información de la temperatura corporal a través de los receptores cutáneos, activa la termorregulación provocando el aumento del metabolismo y la aceleración de la pérdida de calor, que se traduce en un elevado consumo energético y en un desgaste de reservas calóricas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta de que cuando el niño nace ya está expuesto a los cambios de temperatura. Es ahí donde empieza a perder por minuto ciertos grados de temperatura que normalmente, según la literatura, según la evidencia, es de 0.1 grados centígrados por cada minuto que pasa en el ambiente extrauterino. Ahora, a esto se suman los factores de riesgo que van a agravar los cuadros de disminución o de aumento de la temperatura. En este caso, normalmente siempre tenemos disminución de la temperatura cuando el niño nace, empieza a perder calor. Bien, los factores de riesgo son prematuridad, retardo en el crecimiento intrauterino, asfixia, el estado post-reanimación o anomalías congénitas como defectos en la pared abdominal o defectos en el sistema nervioso central. Por ejemplo, respecto a la prematuridad, sabemos de que los niños que tienen menor, o sea, o nacen con edad gestacional menor a la normal, es decir, niños pretérmino, son niños que tienen, uno, mayor exposición de la superficie corporal al ambiente extrauterino, dos, menores defensas o menores reservas energéticas y calóricas y de masa muscular que permitan regular en cierta manera la temperatura ambiente a la cual ahora están expuestos después del nacimiento. El retardo en el crecimiento intrauterino también lo mismo, niños pequeños con reservas calóricas pequeñas, con problemas de nutrientes al nacer, los niños que sufrieron asfixia y en estados por reanimación, en los cuales el estrés, el sufrimiento fetal generó mayor cantidad de utilización de energía, que en este caso podemos decir que la principal fuente de energía en el recién nacido es la glucosa, la cual tienen en menor cantidad porque la glucosa es transmitida directamente por la madre en el ambiente intrauterino, es decir, cuando en el feto, en la etapa fetal, la madre transfiere glucosa al niño que utiliza para el metabolismo o para la homeostasis. Pero cuando el niño nace, esa transmisión de energía, esas reservas de glucosa que la madre le proporcionaba, ya no se va a cumplir, ya no se va a tener, porque ya no existe la unión entre madre y niño cuando se pinza el cordón. Eso provoca de que el niño tenga menores reservas y además utilice las pocas reservas que tenía en forma de glucógeno. Anomalías congénitas, por ejemplo, como defectos en la pared abdominal, como un falocere, por ejemplo, que pierde calor por evaporación, ¿no? Es decir, los líquidos de la mucosa de las vísceras que se encuentran expuestas pierden calor por evaporación y esto aumenta o eleva el consumo de energía y por ende la temperatura también va a disminuir. Bien, respecto al mantenimiento de la temperatura corporal, tenemos que tener en cuenta de que en el ambiente exuterino, el niño depende de un ambiente de termoneutralidad, es decir, un ambiente que sea similar a la temperatura que el niño recibía o que el niño tenía en el útero cuando era feto. El ambiente de neutralidad, en su concepto, es aquel que proporciona las condiciones térmicas para garantizar el gasto metabólico de energía utilizando la cantidad mínima de calorías y consumo de oxígeno. Es decir,
que el niño esté en un ambiente que no le demande un esfuerzo adicional para el desgaste de energía y oxígeno, porque alteraría el equilibrio homeostático del niño. Este ambiente extrauterino amerita un monitoreo exhaustivo de la temperatura. ¿Por qué? Porque el ambiente extrauterino provoca una pérdida del equilibrio corporal respecto a la temperatura. Esta monitorización de la temperatura se debe dar tanto a axilar, es decir, la temperatura axilar o temperatura central, y la temperatura periférica. Existe una temperatura diferencial para nosotros poder determinar la cantidad de temperatura que tenemos que aumentar, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos en la incubadora. Esta temperatura diferencial siempre debe ser menor que 1. La temperatura diferencial es la diferencia entre la temperatura axilar menos la temperatura de la piel. Siempre la temperatura de la piel va a ser entre 0.5 a 1 grado menos que la temperatura axilar. Si la temperatura de la piel es mucho menor, la diferencia también va a ser más de 1. Y eso significaría de que el niño está perdiendo calor. Claro, está perdiendo calor y por ende está perdiendo temperatura, ¿no? Mayormente la temperatura axilar se puede mantener constante, pero la temperatura periférica no. Recuerden de que es la piel quien está más expuesta al ambiente. Bueno, es obvio. Y es la piel quien va a recibir los cambios de temperatura y la piel siempre va a encontrarse menos caliente o más fría respecto a la temperatura central. Tenemos que tener en cuenta que el equilibrio de temperatura corporal se da cuando el consumo de calor es igual a la pérdida. Bien, para nosotros monitorizar y hallar una temperatura diferencial adecuada que nos permita a nosotros elaborar un diagnóstico y actuar en función de las necesidades del paciente por los problemas fisiológicos que demandan en el ambiente extrauterino, tenemos que tener en cuenta los niveles de temperatura respecto a los niveles normales y a la disminución de estos. Por ejemplo, la normotermia en el recién nacido la temperatura central de 36,5, o sea, axilar, hasta 37,5. Aquí viene una pregunta. ¿Qué pasaría si mi niño tiene 36,5 y se queda por unos 3 horas con 36,5? ¿Estaría bien? No, porque la temperatura mínima central es de 36,5. Ya es un indicador que la temperatura va a ir disminuyendo poco a poco. No tenemos que quedarnos contentos con que tengamos 36,5, porque lo óptimo sería que la temperatura sea entre 36,9 y 37,1, es decir, 3 grados entre 37 a menos 0,1, que es 36,9, y 37 más 0,1, que es 37,1. Esos serían los grados óptimos de temperatura que tenemos que mantener en la unidad de cuidados intensivos cuando el niño pueda estar en la servocuna o la cuna radiante o también en la incubadora. Muchas veces no tenemos que confiarnos en la temperatura que nos indica el sensor de la incubadora, porque ese sensor es únicamente temperatura periférica. Nosotros tenemos que medir siempre la temperatura cada 3 horas, si es que el niño es un niño de riesgo, cada 30 minutos o hasta menos, para poder evitar una hipotermia. Los grados de hipotermia que vamos a encontrar son 3: hipotermia leve, donde la temperatura corporal es de 36 a 36,4, o sea, 0,1 menos que la temperatura normal, y la temperatura de la piel es de 35,5 hasta 35,9. Si se dan cuenta, 0,5 a 1 grado menos que la temperatura normal. Bien, la hipotermia moderada es un grado más de la hipotermia. La hipotermia moderada es una temperatura corporal central de 32 a 35,9 y una temperatura de la piel de 31,5 a 35,4 centígrados. Y la hipotermia grave, temperatura corporal menor a 32 grados y una temperatura de la piel menor a 31,5. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces los niños pueden tener síntomas de hipotermia y presentan temperatura muy cercana a la temperatura mínima normal. No puede, es decir, la temperatura no llega a ser menor a 36,5, pero ya empieza a presentar cuadros de hipotermia. Vamos a ver bradicardia, vamos a ver dificultad respiratoria, vamos a ver, por ejemplo, cianosis, vamos a ver, por ejemplo, disminución de la permeabilidad, ¿no? de la perfusión periférica, etcétera.
Entonces tenemos que tener en cuenta de que no siempre los grados de temperatura, sino también los síntomas que se presentan ante la disminución de esta son importantes para el hallazgo de la disminución de la temperatura leve, moderada o grave. Bien, el estrés por frío. En el ambiente extrauterino, el niño puede sufrir estrés por frío cuando las temperaturas del ambiente son mucho menores que las temperaturas corporales. Las pérdidas de calor activan mecanismos reguladores, lo cual demanda el gasto energético. Y es ahí donde empieza el estrés por frío, en donde los gastos de energía son mayores que el consumo de energía es mucho mayor que la energía reservada, ¿no? Entonces, cuando el consumo energético es mayor que la producción, va a haber estrés por frío y eso conduce a hipotermia. Los mecanismos de la pérdida de calor que normalmente se dan cuando el niño nace son cuatro. La conducción, que es la transferencia de calor entre dos objetos diferentes que están en contacto directo. Por ejemplo, la piel del niño con la superficie donde va a estar acostado, en la cuna radiante, por ejemplo, si es que no se precalentó, en la incubadora, si es que no se precalentaron las sábanas, o en la balanza, si es que no se precalentó o no se le colocó una superficie para poder cubrir el frío que transmite el metal de esta balanza. Pérdida de calor por convección, que es la transferencia de calor al aire o al agua que envuelve al niño. Las pérdidas por convección pueden darse, por ejemplo, cuando ocurre una corriente de aire y esa corriente de aire lleva la energía que el niño transmite, el calor que el niño transmite, ¿no? Normalmente estas pérdidas por convección se dan cuando, por ejemplo, abrimos de golpe las ventanas o las ventanillas de la incubadora, cuando dejamos ventanas abiertas y el aire frío entra y empieza a llevar el calor que hay en el ambiente o o disminuye el calor que el niño produce. Las pérdidas por evaporación que se dan por transformarse en vapor el agua contenida en el niño por medio de la piel o por la vía aérea. Por ejemplo, cuando el niño respira, pierde calor, lo cual es normal y tiene que perderlo, pero cuando no se le ha secado bien, por ejemplo, cuando el recién nacido ya está fuera de la madre y se le priorizó secar el tórax, el dorso y la parte inferior del cuerpo del niño, pero no la cabeza, pierde calor. Es muy importante tener en cuenta de que la mayor cantidad de humedad en el niño cuando nace está en la cabeza, en el dorso y en el canal inguinal. Las pérdidas de calor por radiación es la transferencia de calor entre objetos sólidos que no están en contacto directo a través de ondas electromagnéticas de piel a superficies cercanas. Por ejemplo, cuando las paredes de la incubadora se encuentran cerca de la pared del servicio, recordemos que la pared no es caliente, muchas veces la distancia mínima que dan en los servicios es de 30 centímetros, pero no es así. La distancia mínima entre la incubadora y la pared del servicio debe ser siempre de 70 centímetros. Y de las incubadoras entre incubadoras debe ser mínima de 2 metros. Es por eso que el servicio de unidad de cuidados intensivos debe ser grande. Bien, la pérdida de calor por radiación normalmente se da cuando el medio en donde está el niño es más frío respecto a su cuerpo, pero no está en contacto con él. Como le dije, las paredes, la pared misma de la incubadora, muchas veces, o en muy pocas ocasiones se utilizan incubadoras de doble pared, ¿no? La pared interna está caliente, a pesar de que la pared externa está fría, pero la pared interna está caliente y eso mantiene caliente al niño. Bien. Ahora vamos a ver la fisiopatología de la hipotermia. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo se regula los niveles de temperatura y cómo empiezan a darse los cuadros clínicos cuando el niño empieza a perder esa temperatura y cuáles son las manifestaciones de las cuales nosotros vamos a poder dar cuenta para poder actuar sobre ello. Bien, vamos a ver por partes. La hipotermia, los niveles de temperatura menor llegan a los receptores cutáneos. Tengamos en cuenta de que el principal órgano que capta los cambios de temperatura es la piel del niño. A pesar de que tiene un déficit de la regulación el niño de por sí, porque tiene un sistema nervioso central poco desarrollado todavía, el hipotálamo aún así capta los cambios de temperatura. Esto provoca aumento del consumo y el aumento de la producción de energía, lo cual conlleva al aumento del metabolismo tanto de glucosa como el metabolismo lipídico.
Cuando aumenta el metabolismo de glucosa, normalmente se espera que provoque hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la glucosa en el niño es muy poca reserva. El niño tiene muy poca reserva de glucosa. Y las pocas reservas de glucosa en mayor proporción se encuentran como glucógeno. Entonces, no produce la energía necesaria para poder mantener la fisiología o la homeostasis en el niño. Cuando ocurre el metabolismo lipídico, provoca la liberación de ácidos grasos, causando un aumento de la actividad hepática y por ende aumento de la concentración de bilirrubina no conjugada, lo que puede terminar en cagníteros si es que no se ha llegado a una actuación pronta. Bien, hablo de una hiperbilirrubinemia y una hiperbilirrubinemia que provoca un daño encefálico puede provocar un cagníteros. Bueno, eso es un punto final si es que no se ha llegado a hacer nada, ¿no? Bien, la vasoconstricción periférica que provoca disminución de la perfusión y disminución del aporte de oxígeno, que ambas causan hipoxemia. Bien, y que juntas conllevan también al aumento de la presión pulmonar, hablando de la disminución de la perfusión y la hipoxemia, provoca un aumento de la presión pulmonar, logrando así una estasis pulmonar, es decir, disminuye la circulación y por ende la mayor cantidad de líquido intravascular sale al espacio extravascular o intersticial. Bien, esto implica la disminución de la concentración de surfactante o, uno, disminuye la síntesis o concentración y por otro lado, disminuye la actividad del surfactante, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda haber mayor elasticidad o menor tensión superficial sobre los alveolos para la ventilación, ¿no? Para la oxigenación, los líquidos que se encontraban dentro de las cavidades intravasculares, es decir, de los espacios intravasculares, salen al espacio extravascular, pudiendo provocar incluso hasta edema, o por otro lado, dificultan la capacidad ventilatoria, que es la capacidad del pulmón para poder aumentar su volumen en la inspiración. La hipoxemia con el aumento de la presión pulmonar van a causar disminución de la perfusión de la resistencia periférica. La resistencia periférica es la presión en contra que ejerce las paredes de un vaso sanguíneo que están están en contra de la circulación misma. Cuando la sangre pasa por un vaso sanguíneo, ejerce presión. Esa presión se puede contrarrestar a partir de la resistencia que ejerce este vaso sanguíneo. Bien, la hipoxemia lleva a un aumento del estrés oxidativo, lo que puede conllevar a un aumento de la concentración de ácido láctico, provocando la acidosis metabólica, es decir, aumenta el metabolismo anaeróbico. Bien, la acidosis metabólica, por su lado, puede provocar un daño neurológico, ¿no? O sea, aquí sumado al kernicterus. La disminución de la resistencia periférica, sumada a la disminución de la presión osmótica provocada por un aumento de la actividad hepática, bien, provocan un aumento de la salida de líquidos intracelulares. Es decir, los líquidos que se encuentran dentro de la célula salen al espacio intersticial. Eso provoca aumento de la presión intracraneal cuando se encuentra dentro del encéfalo y puede provocar hemorragias intraventriculares, lo cual ya es muy peligroso. Bien, y esto lógicamente va a empeorar el cuadro neurológico, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasarle a un niño con hipotermia es que llegue a un déficit neurológico provocada por cualquiera de sus ámbitos fisiopatológicos, ¿no? Lo necesario es solamente proteger al niño de la temperatura ambiental, es decir, contrarrestar los cambios bruscos de temperatura y permitir al niño que la temperatura sea muy similar al ambiente intrauterino, manejando un ambiente de termoneutralidad. Bien, espero que les haya gustado esta conferencia. Espero que puedan ver nuestros módulos que acabamos de colgar en su plataforma. Bien, muchísimas gracias. Se despide el licenciado Joshua Barbosa, enfermero, fisioterapeuta, especialista en cuidados críticos del neonato y terapia neurológica infantil. Bien, Dios los bendiga.